he venido aguantando el transcurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad. Como bien sabes, en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial. Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Concepción Sáez dimite como vocal del Consejo General del Poder Judicial ante el bloqueo del organismo. La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, dimite de la situación ante la situación insostenible por el bloqueo del organismo, según adelantado el diario.es y ha podido confirmar público. Sáez presentó su dimisión el pasado 13 de marzo en una carta remitida a Rafael Mozo, presidente interino de CGPJ. Según ha podido saber público, Mozo pidió a Sáez discreción durante unos días. Y esta es la carta de Concepción Sáez. Estimado presidente, vengo meditando desde hace tiempo el sentido que tiene seguir desempeñando el cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial para el que fui nombrada en diciembre de 2013. Transcurridos los 5 años del mandato que contempla la Constitución más otros 4 años en funciones, la cuestión deviene ineludible. Mi decisión es presentar la renuncia a mi cargo en los términos del artículo 582 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que te comunico por medio de este escrito con el ruego de que la aceptes. Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado que la renovación de este consejo se produciera en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente, y por un excesivo y quizá equivocado sentido de la responsabilidad he venido aguantando el transcurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad. Como bien sabes, en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial. La incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias propias de un consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia. Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución. Te traslado a ti y a los vocales del consejo en mi consideración. En fin, bastante lamentable, ya surrealista el asunto. Yo la verdad es que ya perdí el hilo de esto, pero con esa mayoría conservadora, incumpliendo la Constitución, pues el PP, con los jueces que puso en su momento en el Consejo de Poder Judicial, y no es posible despolitizar la justicia, está bloqueando la renovación del mismo, y ese acuerdo que tiene que haber, creo que son 2/3, que al final implica que PP y PSOE llegan a un acuerdo, pues parece que hubo un cambio, un intercambio, un engaño de chinos ahí, creo, por lo que nos comentaron, ¿no? En su caso Roberto Laquidain, que hubo un cambio de cromos donde salió perdiendo el PSOE. Le daban el control de Televisión Española, por lo menos de los matinales, al PP, a cambio de desbloquear ese secuestro, ¿no? de la justicia en España y de el órgano más importante que elige los jueces de los juzgados más importantes. Y como hemos escuchado en los audios, donde quitan jueces, traen gente de Italia para que haga chanchullo. Así que bueno, me parece totalmente lamentable. Una última hora que, viene al pelo, precisamente relacionado con el lawfare, la politización de la justicia. Herramientas emancipatorias de los pueblos para contribuir a la erradicación de los discursos de odio y fake news, el rol de las defensorías de audiencia. Vale, aquí un poco es de hecho, quien me invitó fue Cinta Ottaviano, que es la defensora de las audiencias. Es decir, que en Argentina los espectadores, sería bueno, no sé si aquí lo hay, pero sería buenísimo. Digamos que hay, como el defensor del pueblo, pues hay defensor de las auditorías de los medios de comunicación, en el cual pueden poner mecanismos, no sé si... La verdad que sería espectacular. Judiciales, comunicativos, para denunciar la falta de calidad en el servicio comunicativo, cuando se difunde una noticia falsa o cuando se difunde otro tipo de contenido manipulado, etcétera, que ataca los derechos que como ciudadanos, como usuarios tenemos, ¿no? Y en este caso iba un poco en esa clave. El Congreso en general va sobre democracia y derechos humanos y ha reunido a gente, la verdad, que de un nivel bastante
bastante interesante, y sobre todo ha reunido a varias víctimas, algunos de ellos bastantes presidentes de gobierno, que han sufrido en sus propias carnes este tipo de campañas, no solamente campañas de desinformación, sino acciones de lawfare bastante considerables. Había representación española, ¿vale? De hecho, vamos a ver un fragmento de tanto de Zapatero como de Gerardo Pisarello que me parecen más que interesantes. Vamos con esta primera ponencia, que creo que habla de la causa, la acción de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es un auténtico escándalo la causa que le han montado, en este caso, el fiscal Luciani, creo que es un tipo que va a jugar a fútbol a la casa de Macri junto al juez de la causa. Y no solamente eso, sino que los libros han estado financiados por una fundación, la Adenauer, creo que Konrad Adenauer, que es, digamos, del entorno de Macri, de estos actos de Atlas Network que quedan todos juntos. Y no solamente eso, sino, y esto lo estuvimos hablando, como Alberto Fernández le dijo cara a cara en el arranque del año, bueno, no sé si es judicial o... Le dijo que es una vergüenza que estén obstaculizando la justicia o tapando pruebas o no avanzando en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que está más que comprobado quién está, incluso más allá, quién está detrás organizacionalmente de los involucrados directamente en el intento de asesinato. Que por suerte, bueno, pues fallaron, ¿no? A pesar de eso, mayoritariamente los medios españoles, pero en más medios, y en redes se difundieron a través de bots y los medios de desinformación diferentes bulos que, bueno, pues hablaban de teorías más o menos como que todo era un montaje, pero bastante ridículo. Uno decía que era una pistola de agua, bueno, cosas bastante locas. Pero vamos a ver el enfoque, creo que desde el punto de vista judicial, de cómo se manipuló los protagonistas en el caso concreto de Cristina, porque también es alucinante cómo Macri movió hilos para mover el sistema, no sé si es parecido al de aquí, pero también de manera... es decir, que, bueno, esa separación de poderes que muchas veces no es tal como debería de ser en democracia, pues movió a los diferentes protagonistas del caso judicial. Vamos a escuchar la ponencia de este especialista, me imagino que es juez o es abogado. Vamos a escucharle. Dijo Cristina Kirchner, estamos ante un pelotón de fusilamiento. Este pelotón de fusilamiento es la mafia judicial que se ha encaramado como partido judicial, y los voy a mostrar porque me parece importante, sobre todo los que hoy nos visitan con motivo de este Congreso de la UNESCO de Derechos Humanos, que los vayamos conociendo muy brevemente y muy rápidamente. Tenemos en primer lugar, Julián Ercolini, este juez, como decía Cristina, mutante. Falló de una manera antes de diciembre del 2015 y después exactamente al revés, después de diciembre del 2015. Es el que, invitado por Rendo, el dueño de Clarín, viajó en un avión privado a una fiesta, no se sabe qué, en Lago Escondido, allí en Bariloche. Tiene causas muy importantes. Esto es un auténtico escándalo es decir, ¿cómo es posible que los medios de comunicación no estén contando esto? No ya en España, es que en Argentina también, una de las cosas que demostraban la conversación en Lago Escondido, donde había jueces políticos del entorno de Larreta y de Macri, y los directivos de El Clarín, ese diario que se le dio el control junto a La Nación y a La Razón, fueron herederos forzosos de la empresa que tenía el monopolio del papel prensa, precisamente se llamaba así la empresa, donde desapareció el dueño y torturaron a los herederos, y durante la dictadura le dieron el control de papel prensa, de la empresa Papel Prensa, que tenía el monopolio con lo que se hacían los periódicos, al diario El Clarín, que desde entonces tiene la hegemonía, igual como en Chile la hegemonía lo tiene el Mercurio, pues en Argentina lo tiene el diario Clarín, que se reunía con jueces y políticos. Es que es un auténtico escándalo. Y ahí estaba Julián Ercolini, que es uno de los principales ejecutores y responsables de la causa contra Cristina. Es una auténtica locura, y que esto no se esté denunciando en tele, incluso que se diga, bueno, incluso que primero cómo se tratan el caso de Cristina judicialmente,
Y luego el tema del intento de asesinato, ¿vale? Pero fijaos la locura que es este caso. Importante, la obra pública, Otesur, Los Sauces. Tenemos otro, Martín Irursun. Este es el juez que, entre otras cosas, recuerdo, me pinchó los teléfonos a mí, era el responsable de las pinchaduras telefónicas y después obviamente le dejó filtrar. Es el que creó la teoría de los efectos colaterales y posteriores, por lo cual todos los que éramos funcionarios teníamos poder residual y podíamos incidir en la justicia, y así, por ejemplo, lo puso preso, acá está presente, a mi compañero Carlos Zanini, como otros compañeros más. Fue el que hizo la ruta del dinero CAR. Tenemos otro, Bruglia y Bertuzzi. Bueno, estos dos van en tanda. Estos son los que se llaman jueces especiales, designados a dedo. Seguramente los que estudian abogacía, y acá lo dijo recién Ernesto Samper, tienen derecho a los jueces naturales. Esto quiere decir que uno tiene derecho a que un juez que está designado con anterioridad. Bueno, estos fueron puestos a dedo por Macri, se sacaron a los dos jueces que estaban anteriormente. En la Corte Suprema, después que llegamos nosotros, dijo que los traslados estos estaban mal hechos, pero tenían que seguir y nosotros teníamos que hacerlo bien. Cuando lo empezamos a hacer bien, intervinieron en el Consejo de la Magistratura y estos dos personajes siguen juzgando a Cristina Fernández de Kirchner. Son puestos a dedo por Mauricio Macri en el lugar donde están. Bruglia y Bertuzzi. Hornos, juez de la Cámara de Casación Penal, lo visitó 6 veces a Macri en la Casa Rosada. Investiga la causa de Rodríguez Simón. Vieron que ahora la Corte Uruguaya accedió a que debe ser extraditado. Bueno, esperemos que no se vaya a Miami y finalmente lo tengamos aquí en la Argentina. Pero este juez, Gustavo Hornos, que es juez de la Cámara de Casación Penal, que es la cámara más importante en temas penales, es amigo de Macri, lo visitó 6 veces a Macri. Eduardo Casal, el fiscal general, es el que persiguió a Gil Carbó, que con la complicidad de Clarín publicó el número de teléfono de la hija para que la amenacen y de esta manera logró que Gil Carbó tuviera que renunciar por el miedo de que le hicieran algo a su hija. Bueno, este es Eduardo Casal, el fiscal general, que hace 7 años que es interino. Carlos Stornelli, bueno, qué decir. Este Carlos Stornelli fue prófugo, 8 meses prófugo. Estuvo involucrado en el caso D'Alessio Gay, ¿se acuerdan? Todavía está preso D'Alessio por unas causas de espionaje ilegal. Este señor Stornelli está involucrado en esa causa, pudo zafar porque no se presentó, es el que le ofrecía la sortija a los empresarios en la cláusula de Cadorno si lo nombraban a Cristina Kirchner. Si nombraban a Cristina Kirchner, se iban a la casa y si no quedaban presos. Esto está dicho por los mismos empresarios que fueron víctimas de esta extorsión. Y Stornelli además espió, usando el espionaje que tenían ellos en la AFI, al esposo de su exmujer. Una pinturita de juez y de funcionario. Mariano Borinsky, bueno, este visitó 16 veces a Olivos y en la Casa Rosada, juez federal de la Cámara de Casación. Cerró la causa que investiga precisamente las causas que se investigan, las visitas a Olivos, y tiene las causas de Dólar Futuro y de Memorándum de Irán. Jorge Gorini fue uno de los que condenó a Cristina Kirchner. Se reunía con Patricia Bullrich cuando ella era ministra y además tenía asignada una seguridad especial. Diego Luciani, bueno, este fiscal lo conocen todos, jugaba al fútbol en la Quista Los Abrojos, junto con Macri, es el que pidió la condena contra Cristina Kirchner. Bueno, y viene la familia... Una cosa que ningún medio ha dicho, también es verdad porque el mundo Atlas Network es bastante complicado, es que el más conocido de toda la causa de Cristina y ídolo de toda la ultraderecha, de la gente de Milei en Argentina, Luciani, no solamente que sea amigo de Macri y vaya a jugar a fútbol con el equipo Liverpool junto al juez de la causa, están en el mismo equipo,
en la casa de fin de semana de Macri, sino que sus libros están financiados por la Fundación Konrad Adenauer, que financia actos de precampaña de Macri dentro de esta red, ¿no? Se suma cuando son estos actos del foro latinoamericano donde va Aznar, Uribe y toda esta gente, Felipe Calderón, bueno, toda esta gente, digamos que también va a esta fundación y financia a los libros y edita los libros de Luciani, ¿no? Y este dato ningún medio lo ha recogido puntualmente, pero sin asociarlo a cómo opera, ¿no? Esta red internacional del odio y la mentira, también del lawfare. Maíquez. La verdad que de los tres no sé con quién quedarme, ¿no? Uno es el juez de los fiscales que viajó al Lago Escondido, el otro que acusaba a Cristina y el otro que nombraba a los jueces. Una pinturita de familia judicial. Carlos Maíquez, Juan Bautista Maíquez, ahí los podemos ver la cara, es importante. Entre otras cosas, bueno, bajó al Lago Escondido, jugaba el pádel en Olivos con Macri y además fue el que dijo que no había espionaje a las familiares de las víctimas de Lara San Juan del espionaje que le hizo Macri. Carlos Rívola, bueno, este es otro fiscal, visitaba a Patricia Bullrich cuando ella era ministra, es el que está investigando el atentado a Cristina y que junto con la jueza Capuchetti no quieren investigar ni las relaciones económicas ni los autores intelectuales de la causa del magnicidio contra Cristina Kirchner. Hay que hablar que los primeros hilos lanzaron de la investigación, ¿no? No sé si seguir la historia, es de película, ¿no? Digamos que el chico que intentó asesinar, que disparó, digamos que lo involucró su novia, que era, digamos, miembro de una organización con la cual tiene mensajes con amigas, con esa organización que le decía que cómo busca un tío tan boludo para ejecutar el plan, que no sabe ni pegar un tiro. Ella es la banda de los copitos, ¿no? Que se organizaban y vigilaban la zona haciéndose pasar por vendedores de copitos de nieve, de algodones de azúcar, sería en España, y que ya intentaron asesinarla en varias ocasiones. Si tiras del hilo, la vinculación está con el entorno de Milei, con el entorno de Bullrich, ¿no? Que es como la Ayuso de Macri, es como la que está entre el espacio de Milei y Macri, ¿vale? Una cosa así, y que están paralizando y hay como financiación a la organización ultra, que sería algo así como Hazte Oír, que hacen performance y cosas en la calle, son muy radicales, justifican fusilamiento, la dictadura, una serie de cosas de este tipo, y que parece que es donde participaba la novia digamos, el que intentó el magnicidio, y que fue financiado por el entorno de Macri o de Bullrich, bueno, que son del mismo partido, que financió a ese tipo que tiene un negocio de madera o de carpintería o algo así, le entró una entrada bastante... Bueno, el tema es que han parado la investigación porque ya investigadores y medios de comunicación han llegado ya hasta un punto que les vincula directamente con partidos políticos. Y parece que la justicia está paralizando toda toda esa causa en el intento de asesinato a Cristina. Y bueno, y finalmente llegamos a los dos miembros de la Corte Suprema, Rosenkrantz y Rosati. Rosenkrantz, bueno, estos jueces se votaron a sí mismos, entre otras causas, a un juez anteriormente, en el año 2003 fue causa de juicio político a un juez por haber hecho eso, se autovotó como presidente de la Corte y como presidente del Consejo de la Magistratura. Desde que él está ahí no funciona más el Consejo de la Magistratura. Derogó una ley después de 16 años y además puso en vigencia otra ley. Rosenkrantz, ya sabemos, abogado de Clarín, abogado de Macri, etcétera, etcétera. Todos ellos bajo la protección de Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina, integrante de la mesa judicial, que era el que aconsejó a Macri nombrar a Rosenkrantz y a Rosati como miembros de la Corte Suprema sin acuerdo del Senado. Esto es el pelotón de fusilamiento, no es ni justicia divina, ni es ni justicia independiente, ni justicia democrática. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, impresionante
que es increíble. No es muy diferente a lo que tenemos por aquí, ¿eh? Vamos a escuchar a Gerardo Pisarello. Había nacido en el año 1916, fue militante de la Unión Cívica Radical. Está hablando de su padre. Toda su vida. En el año 1949 llegó a ser el único senador radical en la provincia de Tucumán, en un senado donde el resto de sus compañeros pertenecían todos al Partido Justicialista. Y a pesar de las discrepancias que él podía mantener con sus compañeros, cuando se produjo el nefasto golpe de 1955, cuando asistió a los bombardeos en Plaza de Mayo, cuando vio la represión brutal contra tantas y tantos militantes peronistas, entendió que las razones de ese golpe no tenían que ver con aquello por lo que él podía discrepar con el peronismo, sino que aquella represión se hacía precisamente para que en la Argentina no pudiera haber nunca más un proyecto de justicia social al servicio de las mayorías populares. Por eso, cuando se produjo el golpe, mi padre se dedicó a tres cosas. La primera, a luchar siempre contra la proscripción del peronismo en la Argentina. La segunda, a convertirse en abogado defensor de muchos de los que habían sido sus adversarios políticos antes de 1955. Y la tercera, en convertirse en abogado también de muchos jóvenes, de muchos trabajadores y trabajadoras que a lo largo de la década del 60 y del 70, peronistas, socialistas, comunistas, cristianos, de ideologías muy diversas, sufrieron aquel terrible laboratorio de lo que fue el lawfare y el terrorismo de Estado en Argentina. Evidentemente, él no compartía todo lo que pensaba aquella generación, pero también tuvo una cosa muy clara, que si el odio de Estado, si esa garra feroz se cernía sobre aquella generación, era también fundamentalmente porque se trataba de una generación que peleaba para Argentina y para América Latina por un proyecto emancipatorio con justicia social, con democracia política y con democracia económica para todo el continente. Y es precisamente por eso que todavía hoy nosotros continuamos diciendo nuestros 30.000 desaparecidos y detenidos, nuestras 30.000 desaparecidas y detenidas presentes ahora y siempre. Cuando llegó la dictadura en 1976, precisamente por ser abogado de presos políticos, mi padre fue secuestrado y fue asesinado durante la gestión genocida de Antonio Domingo Bussi en Tucumán. Y si mi familia, como tantas familias del norte argentino, pudimos recuperar la dignidad, fue gracias a la movilización de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, a la movilización de los movimientos de derechos humanos y a la movilización ejemplar de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, a las que seguimos abrazando como patrimonio común de toda la humanidad. Y si mi familia y tantas familias argentinas pudieron recuperar la dignidad, fue gracias a los diferentes gobiernos que decidieron luchar contra la impunidad. Por eso, siendo apenas un niño, tuve la oportunidad de agradecerle a Raúl Alfonsín por haber impulsado los juicios contra las juntas en 1985, y la primera vez que visité Argentina, siendo vicealcalde de la ciudad de Barcelona, fui directamente a ver a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para agradecerle que gracias a su política de derechos humanos, los asesinos de lo mejor que tuvo el pueblo argentino acabaron sus días después de juicios con garantías que ellos les negaron a sus víctimas, condenados por delitos de lesa humanidad. Y precisamente por eso quería estar también en este acto hoy aquí, porque sé y tengo muy claro que quienes de manera infame y arbitraria persiguen hoy a Cristina Fernández de Kirchner pueden hacerlo por diferentes razones, pero hay una razón fundamental, que no le perdonan nunca que haya sido una presidenta que haya luchado por evitar la impunidad de los crímenes de la dictadura en Argentina y que haya luchado por un proceso con justicia social para las mayorías populares de este país. Y porque tengo clara otra cosa también, que quienes persiguen de manera arbitraria a Cristina Fernández de Kirchner son los mismos que disfrutan cuando el hijo de Antonio Bussi hoy se entiende con un personaje patético como Milei
para volver a retrotraernos a tiempos que no deberían volver nunca más a la Argentina. Los firmantes de la Carta de Madrid es una... como este señor que estamos viendo ahí, como Milei, más allá de antidemócratas, ahí lo tenéis sentándose al lado de quien ordenó el asesinato del padre de Pisarello. Es una historia no contada. De hecho, los poderes siempre están detrás de estos movimientos y no sé, aquí la recomendamos, incluso hicimos un vídeo, ¿no? También homenaje de Argentina 1985, cómo Argentina fue el único país después de los juicios de Nuremberg que juzgaron a los asesinos, a los criminales de un golpe militar, ¿no? Digamos a asesinos de Estado que lo hacían de manera cruel, de miles en miles, ¿no? Como en este caso Bussi, seguramente el mayor... luego fue gobernador de Tucumán. Así que esa relación con el poder es cierta. Y aquí tenemos a Milei negando que hubiera 30.000 desaparecidos junto a Bussi, el hijo de la persona que mandaba a fusilar y luego tirarlos al lago Cadillal en Tucumán. Entre ellos, pues, bueno, el padre de Gerardo Pisarello, pero tantos miles y miles de inocentes, ¿no? Muchas veces jóvenes, ¿no? Estudiantes y a veces menores de edad, incluso quitándole los hijos a las madres, violándolas, bueno, tremendo. Vamos a escuchar este momento de Milei negacionista de la desaparición de los hijos y las nietas de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. No hago una visión tuerta, una leída tuerta de la historia, es decir, que es la que ofrece la izquierda y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Bueno, es tan tremendo que incluso tiene su entorno que la prueba. Evidentemente uno de los 30.000 desaparecidos es el padre de Pisarello, pero digamos esta cifra viene por organismos internacionales y bueno, los negacionistas de la democracia, que ahora se tapan con una capa de barniz contra el poder, el establishment, cuando realmente quienes lo han puesto ahí es el establishment, es decir, es más vinculados con el poder que Kast, que Trump, que Milei. Imposible verlo, imposible. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y muy vinculados con todos los golpes militares. Aquí también el revisionismo histórico que veis que también sus socios hacen aquí en España. En esta moción de censura hemos podido comprobarlo. Son los mismos que celebraron que un empresario inescrupuloso como Pedro Blaquier muriera en la impunidad después de haber sido responsable de más de 300 secuestros y decenas de asesinatos contra trabajadores y trabajadoras de los ingenios en Jujuy y en el norte argentino. Bueno, el tema de los ingenios, ¿no? En Jujuy y bueno, en Tucumán. La crisis citó la zona del proyecto, bueno, alguna vez lo he contado aquí, el proyecto en Villas Miserias, en Tucumán, viene debidamente, digamos, son como favelas, viene debido a la crisis azucarera en los años 60, 70 y esa migración a la periferia de grandes ciudades, Tucumán la primera y luego también a Buenos Aires. Rafael Correa, que bueno, habla bastante claro. Está el profesor Raúl Zaffaroni, que conoce bastante bien el lawfare en Ecuador y este caso tan ridículo que es el caso Soborno, por el cual me quitaron los derechos políticos y me impidieron participar. Claro, el caso Soborno es el que hablo, que quien hace la investigación, la denuncia, es Villavicencio, que es un tipo que ha salido digamos, uno de los desinformadores financiado por la CIA de Estados Unidos, en este caso por la NET, a su fundación llamada Mil Hojas, y que incluso tiene la protección del FBI y del Mossad de Israel.
difundió el día de las elecciones un vídeo manipulado falso de tipos con capucha donde ponían que era del 3 de febrero, un vídeo que hicieron el propio 5 de febrero haciendo simular que a la persona que habían asesinado, que era un candidatable de la Revolución Ciudadana, era un narcotraficante. Llegaron a hacer un vídeo manipulado para acusar de narcotraficante con el cadáver caliente el día de las elecciones. Esta gente es inhumana, los que están detrás de todo esto. Y puedes estar más de acuerdo o no de acuerdo con la ideología, pero esto es un ataque a la democracia total. Y las acciones de Lawfare son casos que si tú los ves y profundizas, claro, si tú miras los medios, solo vas a ver, son corruptos, está en varios casos de corrupción, pero si rascas un poco, es un ataque a la democracia brutal, donde los medios de comunicación tienen un papel importante y de hecho creo que Correa lo tiene bastante claro, igual como Lula, también en su caso de Lawfare, habló de cómo incluso antes de darle el botón de encarcelarlo, tenían encuestas para ver cómo bajaba, digamos, el apoyo por todas las campañas de desinformación que tienen. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción, porque es imposible no tener caso de corrupción en 10 años. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró corrupción, y aquí hay muchísima hipocresía. Quieren luchar contra la corrupción, eliminen esas guaridas, esas cloacas llamadas paraísos fiscales, si por ahí pasa toda la corrupción. Tan sencillo como es. No hemos visto cómo toda esta red... hipocresía. Toda esta red, las networks siempre están metidos en el caso, bueno, las redes de Panamá, Pandora Paper, Panama Paper. Política, económica y judicialmente a los adversarios políticos, porque también cuánto se gasta en abogados, centenas de miles de euros, ¿no? Centenas de miles de euros. Hay gente que ha tenido que vender su casa, su carro, para poder pagar abogados. Y te desconcentran, mantenerte ocupado en cómo trabajar para conseguir recursos, en responder la nueva infamia, que el notario, en mi caso hasta traducciones, etcétera, ¿no? Yo tengo 51 investigaciones judiciales penales. O sea, te levantas cada día para ver qué nueva acusación tienes, ¿no? Las más ridículas que puedan imaginar. Ya vamos a mencionar algunas. Se aplica especialmente, miren que yo especialmente a dirigentes progresistas que han ejercido el poder. Una condición es haber ejercido el poder. Porque si tú quieres fastidiar cuando has ejercido el poder, cuando alguien ha ejercido el poder, lo vas a lograr. Es tan enmarañado y tan contradictorio el sector público que siempre va a buscar la coma que faltó, el punto, y eso lo agigantas y dices que fue corrupción para beneficiar a tal persona, leyes contradictorias, etcétera, y especialmente, porque no es únicamente, recuerden el caso, por ejemplo, de Alan García, pero por supuesto, eso es cuando no tienen un enemigo externo las oligarquías y surgen sus contradicciones. Cuando surge ese enemigo externo, un progresismo que en verdad puede tomar el poder, se unen, ¿por medio de qué? Sobre todo porque para el lawfare se requieren dos ejes fundamentales, el uno, el mediático, y eso pertenece a las oligarquías. Bueno, el mediático, Latina, lo que os decía. Los medios de comunicación son propiedad de la oligarquía y el principal instrumento para mantener el statu quo, ¿no? Te destrozan con campañas mediáticas, ¿no? Que todo es corrupción. Usted va a Ecuador y pregunta, ¿ha habido sobreprecios? Todo el mundo les va a decir que es sobreprecio. No hay un juicio de sobreprecio en mi gobierno. Pero hicieron creer a la gente que el reajuste de contratos, si una carretera costaba 100 inicialmente en el proyecto y acaba costando 120, eso era sobreprecio. Entonces, son barbaridades así. En la repetición está la demostración y la gente se convence de esas cosas. Y el otro es el eje judicial, que responde al eje mediático. Y el caso Sobornos, que me voy a extender un poquito más, porque modestia aparte es el paradigma, esto lo dijo Héctor Martínez, un gran jurista español, es el paradigma del caso Lawfare, o sea, es todo el checklist, y con sobresaliente. Jueces temporales, pruebas forjadas, trademark argentino, ¿no? Cuadernos falsos, testigos falsos, peritaje falso, todo, ¿no? Tiene todo el checklist. No creo que haya un caso que complete tanto todas las características de un gran fraude procesal, de un gran mamotreto jurídico. Les he preparado, por lo breve del tiempo, esto lo usamos en un seminario donde participó el profesor Zaffaroni y Baltasar, ellos conocen bien este caso, un par de videos de un par de minutos, ¿no? Si me lo permiten, para que explique de mejor manera todo esto. Vamos. Caso Sobornos. En mayo del 2019, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en contra de exfuncionarios públicos y de supuestas entregas de dinero. Varias agendas confiscadas a la acusada y cooperadora eficaz Pamela Martínez. Al demostrarse que este cuaderno realmente se creó a finales del 2018 y no en el año 2012 como Martínez había declarado al inicio del proceso. Martínez admite que había escrito toda la información en un vuelo de 35 minutos de Quito a Guayaquil. El cuaderno tenía 33 páginas con anotaciones de supuestas entregas de dinero.
Evidentemente, este cuaderno se trata de un documento forjado. Cuando se iba a realizar el peritaje del cuaderno, se le había recortado la parte del código de barras, impidiendo establecer la fecha de fabricación. Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, tras firmar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, recuperaron su libertad en menos de 2 años. El 19 de febrero del 2020, una supuesta perito técnico científico presentó sus resultados y determinó la existencia de una supuesta estructura criminal liderada por el expresidente Rafael Correa. Esta supuesta perito es Nora Alexandra Mantilla Alan, quien, en el portal de la Cenecit, aparece registrada con el título de profesora y magíster en gerencia educacional, incurriendo en el delito de fraude procesal. Por este motivo, la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses le revocaron a Nora Mantilla algunas distinciones debido a las acusaciones en su contra por la ilegalidad de su certificación en perfilación criminal. El exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos, en su primera comparecencia en el año 2017 por el caso Glass, ante las preguntas si conocía a Rafael Correa y si había aportado valores para campañas electorales, José Santos respondió que no. Más tarde, en el año 2019, en su testimonio anticipado en el caso Sobornos, Santos dijo que se aportó para campañas electorales que fueron entregados a Pamela Martínez. Con estas declaraciones contradictorias, José Santos incurre en perjurio. Se llegó a resolver su casación en tiempo récord de 17 días laborables, nunca antes visto en el sistema judicial del país. Todo esto se logró, modificando a través de una evaluación inconstitucional, el 70% de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. El juicio se llevó a cabo con jueces temporales, y 7 de 9 jueces de la Sala Penal fueron nombrados a dedo para resolver este proceso. Los jueces en la audiencia de juicio impidieron el ejercicio de las defensas de los procesados. El impedimento incluyó la limitación de interrogar y contrainterrogar a testigos. La Policía Judicial impidió las comparecencias de los peritos de la Fiscalía, pues se les ordenó asistir a capacitaciones. Hoy se conoce que esa orden para que los peritos testigos no asistan al juicio fue dada por la exministra de Gobierno María Paula Romo. Sin haber demostrado la existencia de soborno alguno, por parte de ninguno de los procesos, con esta sentencia se proscribió a Rafael Correa. Es que es increíble, condenado por influjo psíquico. De hecho, ahora lo va a ver cómo lo dice la sentencia. De participar en elecciones democráticas. Bueno, nos pasaríamos 2 meses hablando de todas las irregularidades. Me dicen que está esperando. Voy a concentrarme en la principal, en la que no cree la gente. Por eso les traigo la copia fiel de la sentencia, que me condenaron por influjo psíquico. Por influjo psíquico, porque no tienen prueba. Esta es la sentencia. Primero, pues psíquico. Toda una perorata política de que soy un dictador, autócrata. ¿Qué proceso imparcial iba a tener? Ahí en la sentencia habla, la condena suya es por influjo psíquico, ¿vale? Ahí lo tenéis. Específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo agravado. Hay un detalle que no llega aquí a comentar y que nosotros sí hemos comentado en Pandemia Digital. El medio de comunicación, la persona, agente de servicios de inteligencia, no sé, por lo menos tiene la protección del FBI y del Mossad, es ese señor que vemos ahí, Villavicencio, que fue quien difundió viralmente un vídeo manipulado, lo estuvimos hablando aquí, el día de las elecciones con el cuerpo caliente del cadáver, diciendo que luego del asesinato del candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, empezaron a circular en la provincia de Manabí panfletos y vídeos de los que se le vincula varios de estos hechos violentos con el narcotráfico. Es decir, esto es lo más asqueroso y ruin que podéis ver en el mundo. En este vídeo confirma cómo la NET, de hecho, más que confirma, os lo muestro yo, el informe lo hizo el medio Periodismo de Investigación y Plan V, los dos financiados por la NET, el caso Arroz Verde y caso Sobornos, ¿vale? También, pues durante la campaña también hicieron otra causa como esta y recibió más de $100.000 por parte de diferentes, en este caso de la NET, de la National Endowment Democracy. Claro, lo que llegó a confirmar es que a él le daban dinero en función de las investigaciones que sacaba. Y es la NET. Fíjate lo que... ¿De qué vive un periodista de investigación? ¿A quién le paga? De lo que escribe.
Por eso, ¿quién le paga? O sea, ¿quién vende? Mira, para nosotros... Porque llega a fin de mes, hay que pagar el agua, luz y teléfono. Por supuesto, nosotros, como ustedes, como cualquier periodista, comunicador, va y busca, queremos financiar esta investigación. Y le dices a empresarios que más o menos que no están involucrados. Pero ahí estuvo. Pues, pero le dices. O sea, ¿quién financió Arroz Verde, por ejemplo? Nadie. Pero es parte de una cadena de... Pero es que tú vas a decirle, a ver, mira, queremos producir esto. Ajá. El caso Arroz Verde o sobornos, ¿vale? Se llama de las dos maneras el caso que le impidió presentarse a las elecciones a Rafael Correa. Mira, he dicho, yo te puedo pagar. Entonces, claro, yo te puedo colaborar, ¿sí? Podemos colaborar. ¿Cuánto cuesta esta investigación? ¿Pero cuánto cuesta una investigación? $10,000. O sea, estamos hablando de... Es una publicidad low profile. O sea, más es como... O sea, sin menciones. Pero ahora sí podemos hacerlo. Es más, tenemos un portal que es legal, pero es portal Mil Hojas. Está Mil Hojas, el portal Mil Hojas que tiene financiamiento de una ONG y nosotros... No es una G, es la CIA. Es la NED, la National Endowment Democracy, dependiente de la USAID. Hemos dicho, tenemos una alianza ahí. Es decir, tú tienes recursos lícitos que llegan de una fundación que está impulsando un proceso de investigación periodística en el país. En fin, bastante tocho el tema. Es como un túnel de donde ya no hay salida, ya hay la consigna de sepultarte y con la prensa en contra no pasa nada. Pero tal vez algunos no creen esto. Para que crean, aquí está el video de esta fiscal del Procurador del Estado que nos acusó con acusación particular, ratificando esta sentencia, ambos muy incompetentes, pero sobre todo la fiscal corrupta, perversa, lo cual es una bomba de tiempo, ¿no? Aquí está... Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron influjo psíquico para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Esas son las pruebas. Ahora tengan cuidado que irradien algo a alguien más y los acusan de... Este es el procurador, otro sinvergüenza. La forma como se condena al presidente Rafael Correa y al señor Jorge Glass es la de autores instigadores. Estos dos personajes tienen lo que se conoce como una influencia cognitiva y volitiva sobre todos los demás miembros de esta red. De modo que el hecho de que los señores Correa y Glass no hayan sido las personas que directamente negociaban los sobornos o los contratos, no deja de hacerles a ellos autores del delito. Ahora, en el derecho penal del Ecuador... Todas estas autoridades fueron puestas a dedo por un golpe de Estado en el 2018, una farsa de consulta popular, y la condición era que nos persiguieran, ¿no? Que sean odiadores correctos. Voy a pasar rapidito, déjenme emitir esto. Aquí algunos detalles. Todos los juicios estaban parados porque era la pandemia, por orden judicial. Solo se podía continuar flagrancia, pero continuaba el juicio soborno. Rompieron récord, la casación en 17 meses, ¿ya? Y bueno, sentencia absurda. Pero vamos a pasar todo aquello. De hecho, la sentencia fue en 27 días, fue acelerada por Verde Soto, que sus últimos trabajos también eran medios, incluso tenía una fundación financiada por la NED, que es la Asociación de Derechos Humanos o algo así, que estaba en el CNE, lo había puesto precisamente Lenín Moreno, bueno, todo todo lo que hicieron desde Estados Unidos con Lenín Moreno, que precisamente ahora está jugado por los INA Papers, por el motivo por el cual Lenín Moreno le quitó el asilo a Snowden, seguramente un acuerdo con los Estados Unidos, y que ahora mismo está siendo juzgado por ese dinero en paraísos fiscales y cuentas en el extranjero para hacer la acción que hizo poniendo a anticorreístas o gente pagada por Estados Unidos para acabar con el correísmo desde las instituciones propiamente. Y de hecho Verde Soto aceleró a Fiscalía y en 17 o 27 días salió la resolución para que no se pudiera presentar justo unos días antes de las elecciones, por eso no puede presentarse. En fin. Voy a contarles algo. Yo jamás en mi trayectoria política, ni como líder de la oposición, ni como presidente del gobierno, inicié ninguna acción judicial contra mis adversarios. Ninguna. Porque sabía que les ganaba en las urnas, en el Parlamento y en el debate público, que es lo que hay que hacer en democracia. Claro, claro, es evidente. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad, los líderes políticos que hemos ejercido institucionalmente, y es no
judicializar la política, porque acaba politizándose la justicia y haciendo un daño enorme al Estado de Derecho, a la democracia, a la confianza en las instituciones. Siempre he pensado que ejercer el poder o ser político supone ante todo una enorme dosis de contención, Y lo que es dable a ciudadanos que no hacen política o que no tienen ese liderazgo político, a nosotros tenemos que ser moderados, contenidos. Yo les puedo asegurar que, como pasó en Brasil y como antes o después en los casos que también se analizan y han analizado del famoso lawfare, que es una nueva categoría jurídico-política, se impondrá la verdad. Es verdad que tengo fama de optimista. Sí, la tengo. Pero no tengan ninguna duda. Solo cuando uno está convencido que algo se puede lograr y que algo va a pasar, es la única manera de que se logre y de que pase. O sea que, por tanto, nada de aflicción, sino coraje pacífico y democrático. Bueno, ahí corto. La verdad es que está interesante verlo al completo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.